Lucía decidió venir a esta acampada el mismo miércoles, lleva aquí una semana y con las ideas muy claras de por qué está aquí. Si os parece, te la paso, Risto. Exacto, sí, por y le favor. puedes hacer tú mismo las preguntas. Perfecto. Vamos a hablar con esta estudiante de historia, Lucía, 20 años. Te digo ya que tiene una camiseta del Che, Risto. Lleva desde el miércoles allá acampada. Haciendo historia, que no estudiándola. Bueno, vamos a preguntárselo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lucía, encantado de saludarte. Soy Risto Mejide. Vamos a ver, ¿qué haces ahí acampada? Cuéntanos. Bueno, decidimos venir aquí a la acampada más que nada porque ante la situación que salió a partir del 14 de octubre con la sentencia nos dimos cuenta que es una situación injusta hacia unas personas que no cometieron ninguna ilegalidad como tal, y a partir de esto durante la última semana también ha habido muchos represaliados durante las manifestaciones que se hicieron de la semana del 14, y aparte de todo el contexto político y de represión judicial, también nos sumamos a exigir un futuro digno a los jóvenes, teniendo en cuenta que el país que queremos y la sociedad que queremos no puede pasar por la precariedad que sufrimos la mayoría, por una situación de crisis habitacional que tampoco nos permite emanciparnos, y por una situación, por ejemplo, también de precios públicos de la universidad, que al menos aquí en Cataluña es una de las más altas del Estado. Sumando todo esto, decidimos aquí hacer presión en Plaza Universitat, que es uno de los ejes principales de Barcelona, para que se nos escuche, y si no se nos escucha, al menos demostrar que somos capaces de autoorganizarnos y estar aquí y al menos bloquear, por ejemplo, dos de las calles principales de Barcelona, que son Gran Vía y Pelai. Bien, bueno, como veis, parece que tiene las ideas bastante claras. Una cosa, Lucía, en cuanto a los altercados que siempre se os pregunta desde las televisiones, en cuanto a esos enfrentamientos violentos con la policía, ¿cuál es tu opinión? A ver, creo que hay una cosa que está clara, es que desde el primer día, que fue el lunes 14, la policía actuó con una brutalidad y una violencia increíble, que esto ha acabado escalando en que en los últimos y próximos días ha acabado la gente autodefendiéndose como ha podido, desde las barricadas que se hicieron con containers hasta utensilios como mesas y sillas. Hablar de violencia, cuando se habla de violencia, normalmente por los medios siempre se habla de un tipo de violencia y es la de los manifestantes, pero la que no abre los diarios ni las pantallas estos últimos días ha sido la de la policía, y sobre todo una más invisible, que es la de la represión, la de las identificaciones aleatorias, la de dejar incomunicada durante días a gente por estar manifestándose, y a la vez también una violencia mucho más clara del sistema en sí, que no es solo violencia lo que hizo la policía, sino también es violencia la situación que estamos viviendo actualmente. Sí, Lucía, yo puedo coincidir con parte de tu discurso, pero hay otro que me cuesta ver, sobre todo porque en este programa sí hemos informado de todo tipo de violencia, es decir, cualquier violencia es condenada desde este programa, venga de donde venga, y aquí se han hablado también de, bueno, pues justamente esos casos de Mossos d'Esquadra que están siendo ahora también expedientados o investigados, se han hablado de todo tipo de violencia, y cualquier violencia es detestable. Lo que ocurre es que hay un cuerpo de seguridad al que le hemos cedido todos el uso de la fuerza, ¿no? La legitimidad de ese uso de la fuerza, en casos concretos que hemos visto también, en los que había ciertos manifestantes, en los que pues, quemaban contenedores, en fin, no era un tema solo de barricadas, sino que les lanzaban piedras, etcétera. Eso también lo condenas, entiendo, ¿no? A ver, primero de todo, no creo que sea comparable un container que una persona. Eso primero de todo, o sea, un container quemado no es comparable a una persona que ha perdido un ojo, que concretamente ha sido 4, 2 de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya, pero una y piedra gente lanzada, que ha perdido testículos. Una piedra lanzada sí que puede dar, y de hecho da a personas, es decir, me da igual que sea un mozo el que acabe en el hospital. Bueno, yo solo sé que de los Mossos heridos, uno ha sido por un pistoletazo de goma de un compañero y otro de que se cayó de un abrimo. Bueno, eso no es exactamente así. Pero, Lucía, yo te preguntaba si también, de parte, es que me gustaría, fíjate, yo soy catalán, soy de Barcelona, estoy harto de escuchar que todos los que estáis ahí concentrados sois todos violentos. Yo estoy defendiendo desde el principio
que no es cierto, y aquí mi compañera Marta Flitsch lo ha dicho también una y otra vez desde el programa. Pretendo hacer una separación clara entre los que montan esos altercados, que ya veremos quiénes son, si son infiltrados, si no, eso ya me da igual, y la gente que decide defender una, como tú has dicho, una precariedad laboral futura o lo que sea, ¿no? A mí me gustaría que me ayudaras en eso. Si no me vas a ayudar, no pasa nada, pero por eso te estoy rindiendo este espacio. Sí, yo lo que quiero decir que te es que no de los creo que sean básicamente. comparables, y como que yo no de esto, pero que lo que quiero decir que no creo que sean comparables, y a la vez que, como has dicho, uno de todo es la violencia que se ha hecho de manera de autodefensa, y otro todo el debate sobre si hay infiltrados o sobre si es gente individual. No, ahí no entro. Pero creo que estar siempre hablando cuando se hablan de manifestaciones sobre si son violentas o no son violentas, acaban quitando el eje de la importancia de lo, justamente. De lo que hay detrás. Por eso estoy intentando que tú, una representante de los estudiantes, en estos momentos que tenemos ocasión de hablar contigo, pues te separes de eso y digas, no, aquí hay mucha gente absolutamente pacífica y que de hecho condena cualquier tipo de violencia, sea lanzarle una piedra a un mozo o a un civil, me da igual, o lo que sea, ¿no? Cualquier acto violento contra el mobiliario público pues tampoco es... En fin, que es todo condenable. Espero que lo condenes. No eres el presidente de la Generalitat, no tienes ese problema. Tú puedes condenarlo abiertamente. Pero me refiero, precisamente, mira, llevamos una semana, como os ha dicho, llevamos desde el miércoles, y aquí no han habido incidentes, no habían altercados. Perfecto, somos eso es lo que quiero escuchar. Unas 200 tiendas, 300 tiendas, hemos llegado a tener a lo mejor unas 1000 personas aquí concentradas en Plaza Universitat, cuando hay actos unas 3000 a lo mejor, y no ha habido altercados ni siquiera por la noche. Perfecto. Entonces, en caso, Lucía, una cosa que siempre me ha intrigado. Perdona que te interrumpa, pero es un programa en directo, tenemos que ir un poquito... Una cosa que siempre me ha intrigado, cuando veis si los has visto, los altercados y la gente que se pone a lanzar piedras o a quemar contenedores, que los ha habido, y espero que no los vuelva a ver, ¿vosotros les decís algo? ¿Les decís, oye, parad que esto, vosotros nos representáis, vosotros no estáis aquí haciendo lo mismo que nosotros? ¿Vosotros os encaráis a ellos? Hoy, por ejemplo, ha venido Ciudadanos aquí en Gran Vía, y aunque se le ha hecho un escrache, por así decirlo, porque estaban intentando hacer una rueda de prensa al lado de Plaza Universitat, precisamente para provocar. A pesar del escrache no ha habido violencia, no ha habido nada, porque precisamente nosotros estábamos dando una situación de calma, de que precisamente el ciudadano estaba viniendo porque buscaban eso. O sea, nosotros no buscamos violencia, no buscamos que hayan conflicto. Lo que quieren es conflicto es la otra banda. Y creo que estamos demostrando en que se puede protestar utilizando otras herramientas que son igual de efectivas, pero que igualmente creo que, a pesar de todo, tenemos que intentar no criminalizar a la gente joven que ha salido durante estos últimos días. Ese es el espíritu de este programa y ese es el espíritu de esta conversación, Lucía. Espero que así lo hayas percibido. Vale. Gracias por atendernos, Lucía. Sí. Buenas tardes. Compañeras, Beatriz.